La NFL es una de las ligas deportivas más populares y espectaculares del mundo, pero detrás de la emoción de los partidos, las jugadas épicas y los grandes campeonatos, también se esconden algunas de las historias más trágicas, perturbadoras y escalofriantes en la historia del deporte. Desde lesiones devastadoras y muertes inesperadas hasta sucesos rodeados de misterio y teorías inquietantes, en este iceberg exploraremos los incidentes más oscuros que han marcado a la NFL. A medida que descendamos en los niveles, los eventos se volverán cada vez más macabros, exponiendo el lado más sombrío del fútbol americano. Recuerda dejar tu like y suscribirte para apoyar a mi canal, por favor. Sin más por agregar, comencemos. El accidente de Darrell Stanley ocurrió el 12 de agosto de 1978 durante un partido de pretemporada entre los New England Patriots y los Oakland Raiders. Stingley, un receptor de los Patriots, corría una ruta cuando fue brutalmente golpeado por Jack Tatum, un safety conocido por su estilo de juego agresivo. El impacto fue tan fuerte que Stingley cayó al suelo de inmediato y no pudo moverse. El golpe le causó una fractura en la cuarta y quinta vértebra cervical, dejándolo paralizado de por vida. Lo más trágico es que este era su último año de contrato y estaba a punto de recibir una extensión que lo habría convertido en uno de los receptores mejor pagados de la liga. Este incidente generó un debate sobre la seguridad en la NFL y llevó a cambios en las reglas para proteger a los jugadores de golpes violentos. Sin embargo, Stingley nunca pudo recuperar la movilidad y falleció en 2007 debido a complicaciones relacionadas con su lesión. Junior Seau fue un legendario linebacker que jugó en la NFL durante 20 temporadas, principalmente con los San Diego Chargers, además de los Miami Dolphins y los New England Patriots. Fue considerado uno de los mejores defensivos de su época y un líder dentro y fuera del campo. El 2 de mayo de 2012, Seau fue encontrado en su casa en Oceanside, California. Se había disparado en el pecho, un detalle que llamó la atención, ya que otros exjugadores con problemas cerebrales también habían elegido esta forma de permitiendo que sus cerebros fueran estudiados. Más tarde, los análisis confirmaron que Seau sufría de encefalopatía traumática crónica, CTE, una enfermedad cerebral degenerativa causada por repetidos golpes en la cabeza. Esta condición provoca depresión, ansiedad, pérdida de memoria y cambios de personalidad, síntomas que Seau mostró en sus últimos años de vida. Su muerte ayudó a visibilizar los efectos devastadores del CTE en los jugadores de la NFL y motivó demandas contra la liga por no haber protegido adecuadamente a sus jugadores de los golpes repetitivos en la cabeza. El 24 de octubre de 1971, Chuck Hughes, receptor de los Detroit Lions, sufrió un colapso repentino durante un partido contra los Chicago Bears, convirtiéndose en el único jugador en la historia de la NFL que ha muerto en el campo de juego. Faltaban menos de 2 minutos para que terminara el partido cuando Hughes, tras una jugada, empezó a correr de regreso a la línea de golpeo. De repente, se desplomó en el campo, agarrándose el pecho. Al principio, los jugadores y árbitros pensaron que solo estaba exhausto, pero cuando el legendario linebacker Dick Butkus de los Bears vio que Hughes no se movía, comenzó a pedir desesperadamente ayuda médica. Los paramédicos corrieron al campo e intentaron reanimarlo, pero Hughes nunca recuperó la conciencia. Fue trasladado al hospital, donde fue declarado muerto 1 hora después. La autopsia reveló que sufrió un infarto masivo debido a una arteria completamente bloqueada. Lo más impactante es que Hughes había sentido molestias en el pecho semanas antes y había sido hospitalizado, pero los médicos le dieron de alta sin notar la gravedad de su condición. Su muerte conmocionó a la NFL y sirvió como advertencia sobre la importancia de los controles médicos en los jugadores. El 21 de diciembre de 1997, durante un partido entre los Detroit Lions y los New York Jets, el linebacker Reggie Brown sufrió una de las lesiones más escalofriantes en la historia de la NFL.
En el último cuarto del partido, Brown intentó hacer una tacleada, pero su cabeza recibió un impacto brutal en la jugada. Inmediatamente, colapsó en el campo y dejó de moverse. Lo más aterrador fue que dejó de respirar y su pulso era débil, lo que hizo que los médicos corrieran desesperadamente para darle RCP en pleno campo. El estadio entero quedó en silencio total mientras los paramédicos trabajaban para mantenerlo con vida. Finalmente, lograron estabilizarlo y lo trasladaron de urgencia al hospital. Más tarde se confirmó que sufrió una lesión grave en la médula espinal, lo que lo dejó parcialmente paralizado y puso fin a su carrera. Afortunadamente, con el tiempo y gracias a la rehabilitación, Brown recuperó la capacidad de caminar, aunque nunca pudo volver a jugar fútbol americano. Su caso ayudó a que la NFL mejorara sus protocolos de seguridad en caso de lesiones en el cuello y la médula espinal. El 29 de noviembre de 1992, Dennis Byrd, un defensive end de los New York Jets, sufrió una de las lesiones más impactantes en la historia de la NFL durante un partido contra los Kansas City Chiefs. Byrd intentó sacar del bolsillo al mariscal de campo rival, pero en el proceso chocó violentamente con su propio compañero, Scott Morserow. El impacto fue devastador, Byrd cayó al suelo y quedó completamente inmóvil, sin poder mover ni brazos ni piernas. Fue llevado de urgencia al hospital, donde los médicos confirmaron que había sufrido una fractura en la vértebra C5, lo que lo dejó paralizado del cuello para abajo. Su carrera en la NFL terminó en ese instante y muchos pensaban que nunca volvería a caminar. Sin embargo, tras una rehabilitación intensa y meses de esfuerzo, Byrd desafió todas las expectativas y logró recuperar la movilidad. Su historia se convirtió en una fuente de inspiración dentro y fuera del deporte. Trágicamente, en 2016, Byrd falleció en un accidente automovilístico a los 50 años. Su legado sigue vivo como ejemplo de perseverancia y superación. Bo Jackson era un atleta excepcional, una verdadera leyenda en dos deportes, béisbol y fútbol americano. Sin embargo, su carrera en la NFL llegó a un trágico final el 13 de enero de 1991 durante un partido de playoffs entre los Los Angeles Raiders y los Cincinnati Bengals. Jackson realizó una gran carrera por tierra, pero al ser tacleado por un defensor, su cadera sufrió una grave dislocación. En el momento, no parecía una lesión catastrófica, pero después se descubrió que el daño en su cadera era severo y que había perdido el flujo sanguíneo en la articulación, lo que provocó una enfermedad llamada necrosis avascular. A pesar de múltiples intentos por regresar a la NFL, los médicos le dijeron que nunca volvería a jugar fútbol americano al mismo nivel. Finalmente, en 1994, se retiró oficialmente del deporte. Aunque pudo seguir jugando béisbol por unos años más, la lesión limitó su rendimiento. El caso de Bo Jackson sigue siendo una de las historias más tristes de la NFL, ya que muchos creen que, de no haberse lesionado, habría sido uno de los mejores jugadores de la historia en ambos deportes. Corey Stringer era un tackle ofensivo de los Minnesota Vikings, reconocido por su talento y fortaleza física. Sin embargo, su carrera y su vida terminaron trágicamente el 1 de agosto de 2001, cuando falleció a causa de un golpe de calor durante un entrenamiento de pretemporada. Ese día, la temperatura era extremadamente alta y durante la práctica, Stringer comenzó a mostrar signos de agotamiento extremo, vomitando y teniendo dificultades para mantenerse en pie. A pesar de esto, continuó entrenando hasta que colapsó en el campo. Fue trasladado al hospital, donde los médicos descubrieron que su temperatura corporal había superado los 42 grados centígrados, 108 grados Fahrenheit, lo que le provocó una falla orgánica múltiple. Horas después, falleció, convirtiéndose en el primer jugador activo en la historia moderna de la NFL en morir debido a un golpe de calor. Su muerte generó un gran impacto en la liga, llevando a la implementación de nuevas reglas para prevenir este tipo de tragedias.
incluyendo protocolos más estrictos para monitorear la hidratación y la temperatura de los jugadores durante los entrenamientos. Steve M. Nair fue un quarterback estrella de la NFL, reconocido por su talento y liderazgo, especialmente con los Tennessee Titans, equipo con el que llegó al Super Bowl 34. Sin embargo, su vida terminó trágicamente el 4 de julio de 2009 en un caso que conmocionó al mundo del deporte. M. Nair fue encontrado en un apartamento en Nashville, junto con Sael Jenny Kasemi, una joven de 20 años con la que tenía una relación extramarital. La policía determinó que Kasemi le dio 4 veces mientras dormía y luego se suicidó de un tiro en la cabeza. Las investigaciones revelaron que Kasemi estaba pasando por problemas financieros y emocionales, además de sospechar que M. Nair la iba a dejar. Aunque en un principio hubo especulaciones sobre la posibilidad de un por parte de un tercero, las autoridades concluyeron que se trató de un asesinato. El caso dejó una gran sombra sobre la vida privada de M. Nair y afectó profundamente a su familia, además de impactar a la comunidad de la NFL. Su legado como jugador sigue siendo recordado, pero su trágica muerte sigue siendo uno de los episodios más oscuros en la historia del fútbol americano. Pat Tillman fue un safety de los Arizona Cardinals que, tras los ataques del 11 de septiembre de 2001, tomó la sorprendente decisión de abandonar la NFL y un contrato millonario para enlistarse en el ejército de los Estados Unidos. Su acto de patriotismo lo convirtió en un símbolo nacional. Tillman sirvió como ranger del ejército y fue enviado a Afganistán en 2004. Sin embargo, el 22 de abril de ese año, murió en combate en lo que inicialmente se informó como un enfrentamiento con insurgentes. Más tarde, se reveló que Tillman en realidad falleció por fuego amigo, es decir, fue accidentalmente abatido por sus propios compañeros de unidad. El caso generó una gran controversia porque el ejército intentó ocultar la verdad en un principio, promoviendo la imagen de Tillman como un héroe caído en combate. Cuando la verdad salió a la luz, su familia exigió respuestas y criticó duramente la manipulación de la historia. Su trágica muerte sigue siendo un recordatorio de los horrores de la guerra y de cómo las instituciones pueden manejar la información con fines propagandísticos. A pesar de la controversia, Tillman es recordado como un hombre de convicciones que dejó el deporte por un sentido de deber con su país. El 17 de noviembre de 1991, durante un partido entre los Detroit Lions y los Los Angeles Rams, el offensive tackle McCauley sufrió una lesión devastadora que cambiaría su vida para siempre. Utley estaba bloqueando en una jugada cuando un defensor de los Rams lo tacleó de manera brutal. Después de la jugada, Utley se quedó en el suelo sin moverse, y los médicos rápidamente se dieron cuenta de que la lesión había sido grave. Tras ser trasladado al hospital, se confirmó que Utley había sufrido una fractura en la columna vertebral, lo que resultó en parálisis de la parte inferior de su cuerpo. Lo que hizo aún más impactante la lesión fue que Utley, al ser colocado en una camilla, levantó su brazo y dio una señal de todo está bien a la multitud, un gesto que quedaría grabado en la memoria de los aficionados de la NFL. Sin embargo, a pesar de su valentía y determinación, Utley nunca recuperó la movilidad en sus piernas. Tras el accidente, McCauley se convirtió en un defensor de la concientización sobre lesiones en la columna vertebral y fundó la McCauley Foundation, una organización dedicada a la investigación y el apoyo a las personas con parálisis. Aunque nunca volvió a jugar en la NFL, su legado como luchador y su esfuerzo por superar la adversidad siguen siendo una fuente de inspiración. La encefalopatía traumática crónica, CTE, es una enfermedad cerebral degenerativa asociada a golpes repetidos en la cabeza, y ha sido un tema de creciente preocupación en la NFL en los últimos años, especialmente en jugadores veteranos.
El CTE se caracteriza por la acumulación de una proteína llamada tau, que daña las células cerebrales y está relacionada con problemas graves de memoria, cambios de personalidad, depresión y, en casos extremos, trastornos. El primer caso documentado de CTE en un exjugador de la NFL fue el de Mike Webster, un famoso centro de los Pittsburgh Steelers que murió en 2002. Posteriormente, los estudios sobre su cerebro mostraron signos de CTE. Sin embargo, el gran punto de inflexión ocurrió cuando un grupo de médicos, encabezado por el Dr. Banner O'Malley, descubrió que una serie de jugadores veteranos de la NFL, como Dave Dorsen, Jr. y Stabler, también sufrían de CTE después de sus muertes. El suicidio de Dave Dorsen en 2011 y el de Jr. Seau en 2012, dos jugadores que mostraron signos claros de sufrir de CTE, fueron eventos particularmente impactantes. En ambos casos, se descubrió que sus cerebros presentaban un daño significativo relacionado con la enfermedad. Esto provocó que la NFL se enfrentara a demandas judiciales por no haber informado adecuadamente a los jugadores sobre los riesgos de los golpes repetidos en la cabeza y por no haber tomado medidas preventivas adecuadas. En respuesta a estos descubrimientos, la liga ha implementado una serie de reglas para reducir los impactos en la cabeza, como la prohibición de ciertos tipos de tacleos y un mayor énfasis en la seguridad y la protección de los jugadores en los entrenamientos y partidos. Sin embargo, la controversia persiste, ya que muchos jugadores creen que la NFL no ha hecho lo suficiente para protegerlos a largo plazo. El caso del CTE en jugadores veteranos ha revelado la gravedad de las consecuencias que pueden surgir debido a los golpes repetidos en la cabeza en el fútbol americano y sigue siendo un tema central en los debates sobre la seguridad en el deporte. Aaron Hernández, un exjugador de fútbol americano de los New England Patriots, fue condenado por el asesinato de Odin Lloyd, un amigo cercano, en 2013. Sin embargo, su historia se tornó aún más trágica cuando, en 2017, en su celda de prisión a los 27 años, mientras estaba cumpliendo una condena de cadena perpetua por asesinato. El caso de Hernández atrajo la atención mediática por varios factores, entre ellos, su comportamiento errático, las acusaciones de violencia fuera del campo y la investigación sobre su salud cerebral. Durante su juicio, se reveló que Hernández había sufrido lesiones cerebrales graves a lo largo de su carrera, lo que llevó a los investigadores a sospechar que podría haber estado lidiando con encefalopatía traumática crónica, CTE, una enfermedad cerebral degenerativa comúnmente asociada a los golpes repetidos en la cabeza. Un problema ampliamente discutido en la NFL. Después de su muerte, los forenses realizaron una autopsia y encontraron que el cerebro de Hernández mostraba graves signos de CTE, con niveles extremadamente altos de tau, lo que podría haber influido en sus cambios de personalidad, impulsividad y decisiones violentas. En el proceso judicial y mediático que siguió, se especuló que su enfermedad cerebral podría haber sido un factor en sus acciones fuera del campo, incluido el asesinato de Odin Lloyd. Aunque algunos defendieron a Hernández como víctima de una enfermedad mental, otros argumentaron que sus crímenes no podían justificarse por esto. El caso de Aaron Hernández sigue siendo una de las tragedias más complejas en la historia reciente de la NFL, tanto por su vida y carrera interrumpida como por las implicaciones sobre la salud mental y los efectos de las lesiones cerebrales en los jugadores de fútbol americano. Tom Dempsey, ex pateador de la NFL, es recordado por haber jugado a pesar de nacer sin los dedos de un pie y una mano, logrando un récord de gol de campo de 63 yardas en 1970. Sin embargo, su vida terminó de una manera trágica y macabra. En 2020, en medio de la pandemia de COVID-19, Dempsey contrajo el virus mientras vivía en un asilo de ancianos en Nueva Orleans. La situación se volvió terrorífica cuando se reveló que su residencia se convirtió en un foco mortal, donde decenas de residentes murieron en condiciones inhumanas y descuidadas. Dempsey, quien ya padecía demencia, murió sufriendo, aislado de su familia y en completo abandono.
Su fallecimiento dejó en evidencia las fallas en la protección de jugadores de la NFL, muchos de los cuales terminan en asilos sin atención adecuada, olvidados por la misma liga que los hizo famosos. Trumaine Johnson, un destacado cornerback de los Los Angeles Rams, sufrió una lesión significativa en 2017 que marcó un punto crítico en su carrera. En la pretemporada de 2017, durante un partido de entrenamiento contra los Dallas Cowboys, Johnson sufrió una lesión en su rodilla izquierda mientras intentaba una tacleada. La lesión fue inicialmente considerada como una contusión, pero tras someterse a más exámenes, se descubrió que la rodilla estaba más comprometida de lo que se pensaba. Afortunadamente, no sufrió una fractura grave, pero la inflamación y el daño en los ligamentos le impidieron estar al 100% durante la temporada regular, lo que afectó su rendimiento en los primeros juegos. Para su recuperación, los Rams tomaron la decisión de que Johnson se sometiera a una cirugía menor para limpiar los escombros de la rodilla, y también se tomó un enfoque de descanso y rehabilitación para asegurar que no se produjera un daño más duradero. Aunque pudo regresar a la alineación en la temporada regular, la lesión de Johnson es un ejemplo de cómo los jugadores de la NFL, incluso los más experimentados, se enfrentan a las consecuencias físicas de los exigentes entrenamientos y juegos de alto nivel. La recuperación de Trumaine Johnson fue un proceso que involucró mucho trabajo, y aunque no fue tan devastadora como otras lesiones en la NFL, destacó el constante riesgo físico al que los jugadores están expuestos. Don Rodgers era un prometedor safety de los Cleveland Browns de la NFL, reconocido por su talento y habilidades en el campo. Sin embargo, su vida tomó un giro trágico cuando, en junio de 1990, desapareció bajo circunstancias misteriosas, justo antes de lo que habría sido su segundo año en la liga. Rodgers había sido seleccionado por los Browns en la primera ronda del draft de 1984 y mostró un gran potencial durante su carrera. A principios de 1990, se encontraba disfrutando de un merecido tiempo libre antes de comenzar la temporada, pero un día desapareció sin dejar rastro. Se cree que Rodgers estaba pasando por problemas personales y emocionales en ese momento, y algunos informes mencionaron que había estado lidiando con temas relacionados con las apuestas y la presión de la vida en la NFL. Fred Lane, corredor de los Carolina Panthers, fue víctima de un asesinato brutal a manos de su propia esposa, Dee Roulogne, en 2000. Lane había tenido problemas legales y conflictos en su matrimonio, pero nadie esperaba el desenlace macabro que ocurrió el 6 de julio de 2000. Cuando regresó a su casa en Charlotte, Carolina del Norte, su esposa lo recibió en el pecho a quemarropa con una escopeta. Luego, cuando ya estaba en el suelo, le disparó nuevamente en la cabeza para asegurarse de que muriera. El caso conmocionó a la NFL, pues las investigaciones revelaron que Dee Roulogne había planeado el asesinato para cobrar una póliza de seguro de vida. Sin embargo, fue arrestada y sentenciada a 6 años de prisión por homicidio voluntario. Sam Huard fue un receptor de la NFL, conocido por su paso por los Dallas Cowboys y los Chicago Bears. Aunque su carrera en la liga nunca alcanzó la altura de los jugadores más destacados, Huard estuvo involucrado en uno de los casos más impactantes y trágicos de la NFL, pero no por una lesión en el campo, sino por un escándalo criminal. En 2011, Huard fue arrestado y acusado de tráfico de drogas después de que las autoridades descubrieran que estaba involucrado en un esquema de distribución de cocaína a gran escala. La investigación reveló que Huard había utilizado su posición como jugador de la NFL para establecer contactos y acuerdos con agentes en todo el país. Fue arrestado mientras intentaba comprar una gran cantidad de cocaína para distribuirla. Aunque Huard no murió como resultado de un accidente o una tragedia directamente relacionada con el fútbol americano, su arresto y el escándalo que siguió marcaron el final de su carrera profesional. Posteriormente, Huard fue condenado a 15 años de prisión por su participación en el tráfico de drogas.
Ray Easterling fue un exjugador de la NFL que jugó como safety para los Atlanta Falcons desde 1972 hasta 1979. Durante su carrera, Easterling fue conocido por su dedicación y capacidad en el campo, pero su vida posterior a su retiro estuvo marcada por serios problemas de salud mental y físicos, que fueron atribuibles a los golpes repetidos en la cabeza durante su tiempo en la liga. En 2012, la tragedia tocó a la familia de Ray Easterling cuando se suicidó a la edad de 62 años. Su muerte fue el resultado de una batalla interna con efectos secundarios graves relacionados con la CTE. La CTE causó en Easterling síntomas como depresión profunda, cambios de personalidad y problemas cognitivos, lo que afectó severamente su calidad de vida. Su muerte fue particularmente significativa en el contexto de la creciente conciencia sobre los efectos de las lesiones cerebrales en los jugadores de fútbol americano. Tras su familia participó en demandas contra la NFL, buscando justicia por el daño cerebral causado por las lesiones sufridas durante su carrera. En la investigación post-mortem, los forenses encontraron que el cerebro de Easterling mostraba signos severos de CTE, lo que consolidó la relación entre la enfermedad y la serie de problemas psicológicos y emocionales que sufrió en sus últimos años. La muerte de Ray Easterling fue un punto de inflexión importante en la conciencia pública sobre los riesgos que enfrentan los jugadores de la NFL y el daño cerebral a largo plazo que pueden sufrir debido a las lesiones repetidas. Este caso ayudó a impulsar las discusiones sobre la seguridad de los jugadores, el tratamiento de las lesiones cerebrales y las políticas de la liga respecto a la salud mental y física de sus jugadores. Jerome Brown fue un destacado defensive tackle que jugó para los Philadelphia Eagles de la NFL. Con su imponente presencia en el campo, Brown se convirtió rápidamente en uno de los pilares defensivos de su equipo, siendo reconocido por su talento y su habilidad para dominar la línea de scrimmage. En la temporada de 1991, fue seleccionado para el Pro Bowl, lo que consolidó su lugar como uno de los jugadores más talentosos de la liga en su posición. Sin embargo, el 25 de junio de 1992, Jerome Brown murió trágicamente en un accidente de tráfico en su ciudad natal de Brooksville, Florida. La tragedia ocurrió cuando el vehículo en el que viajaba perdió el control. Brown iba acompañado por su sobrino, quien también perdió la vida en el accidente. El vehículo se volcó y chocó contra un árbol, lo que resultó en la muerte de ambos ocupantes. La noticia de su muerte sacudió profundamente al mundo del fútbol americano, especialmente a los Philadelphia Eagles, donde Brown era muy querido y considerado un líder dentro del equipo. Su repentina partida dejó un vacío en la defensa de los Eagles, quienes no solo lamentaban la pérdida de un jugador talentoso, sino también de un compañero carismático y dedicado. La muerte de Jerome Brown en 1992 dejó una marca indeleble en la historia de la NFL. Era un joven con un futuro brillante por delante y, en el momento de su muerte, estaba en el pico de su carrera. La tragedia también subrayó lo impredecible y frágil que puede ser la vida, y como un solo accidente puede cambiar todo. Brown es recordado no solo por sus habilidades en el campo, sino también por su carácter y su influencia dentro y fuera del vestuario. Corey Smith fue un jugador de la NFL que tuvo una carrera destacada como linebacker en los Tampa Bay Buccaneers. Aunque no fue una de las estrellas más grandes de la liga, Smith era conocido por su versatilidad y su capacidad para contribuir tanto en defensa como en equipos especiales. En 2009, Smith había dejado la NFL y estaba trabajando en diversos proyectos fuera del fútbol, pero su vida tuvo un final trágico en un accidente aéreo. El 31 de mayo de 2009, Corey Smith murió en un accidente de planeo en las aguas frente a la costa de Florida. Smith estaba viajando en un avión pequeño tipo planeador junto con dos amigos, y su objetivo era realizar una actividad recreativa en el aire. Durante el vuelo, el avión experimentó problemas mecánicos, lo que llevó a una pérdida de control y una posterior caída al mar. El accidente ocurrió en la tarde, y el avión se estrelló cerca de la isla de Tampa. La causa del accidente se atribuyó a un fallo en el motor del planeador,
lo que impidió que los ocupantes pudieran aterrizar de manera segura. Aunque las autoridades de la costa fueron notificadas rápidamente, no se pudo localizar el avión hasta más tarde, cuando se confirmó que Smith y sus compañeros de vuelo no sobrevivieron. La muerte de Corey Smith fue especialmente dolorosa porque ocurrió cuando el exjugador había comenzado una nueva fase en su vida, alejado de la NFL. Este trágico accidente también resaltó los peligros asociados con los vuelos recreativos y fue otro recordatorio de cómo los atletas pueden enfrentar riesgos incluso después de dejar el deporte profesional. El legado de Corey Smith, tanto como jugador como ser humano, permanece en la memoria de aquellos que lo conocieron. Su muerte en este accidente de planeo dejó una sensación de pérdida y tristeza para sus seres queridos, los aficionados y la comunidad deportiva en general. Jovan Belcher fue un linebacker que jugó para los Kansas City Chiefs en la NFL. Durante su tiempo en la liga, Belcher era conocido por su habilidad física y su versatilidad en el campo, aunque su carrera no alcanzó grandes alturas, era un jugador valioso para su equipo. Su vida, sin embargo, terminó de una manera trágica que conmocionó al mundo del fútbol americano y dejó una sombra de tristeza sobre la NFL. El 1 de diciembre de 2012, Jovan Belcher estuvo involucrado en un trágico incidente de asesinato suicida. Esa mañana, Belcher disparó a su novia, Cassandra Perkins, en su apartamento. Después de cometer el delito, Belcher se dirigió al estadio Arrowhead, donde los Kansas City Chiefs entrenaban en ese momento. Allí, tras una conversación con su entrenador en jefe Romeo Crennel y el gerente general Skip Paoli, Belcher se disparó en la casa frente a ellos. El caso de Belcher fue especialmente impactante debido a que se produjo en el contexto de la violencia doméstica, un tema que ha afectado a varias figuras deportivas a lo largo de los años. La tragedia también planteó cuestiones sobre la salud mental de los jugadores de la NFL, especialmente aquellos que pueden estar sufriendo de condiciones como la encefalopatía traumática crónica, CTE, que está asociada con los golpes repetidos en la cabeza y que afecta la conducta y la salud mental de muchos jugadores de fútbol americano. El asesinato suicidio de Jovan Belcher dejó una profunda marca en la comunidad de la NFL, con muchos cuestionando los efectos de las lesiones cerebrales, el estrés mental y la salud emocional de los jugadores. Además, el caso subrayó la importancia de abordar temas como la violencia doméstica y el bienestar mental de los atletas. La muerte de Cassandra Perkins y Jovan Belcher dejó a una hija huérfana, y su caso sigue siendo un recordatorio de las consecuencias trágicas que pueden surgir cuando no se abordan adecuadamente los problemas de salud mental y las dinámicas de abuso en las relaciones. Sean Taylor fue un jugador destacado de la NFL, conocido por su habilidad como safety en los Washington Redskins. A lo largo de su corta pero prometedora carrera, Taylor fue reconocido por su agresividad y su capacidad para hacer jugadas grandes en la defensa. En 2007, Taylor estaba en el mejor momento de su carrera, siendo considerado uno de los safeties más talentosos de la liga y con una proyección de ser una futura estrella. Sin embargo, su vida fue trágicamente arrebatada cuando fue asesinado el 27 de noviembre de 2007. El caso comenzó como un robo en su casa, ubicada en Miami, Florida. En la madrugada de ese día, varios hombres irrumpieron en su hogar con la intención de robar. Durante el robo, Taylor, que se encontraba en su casa junto a su novia y su hija pequeña, fue sorprendido por los intrusos y, al intentar defenderse, fue disparado en la pierna. El disparo alcanzó una arteria importante, lo que provocó que Taylor perdiera una gran cantidad de sangre. Aunque fue llevado al hospital, donde fue sometido a cirugía de emergencia, Taylor falleció horas después debido a la gravedad de las heridas. La muerte de Sean Taylor conmocionó a la comunidad deportiva, ya que se trataba de un jugador joven y talentoso con un futuro brillante por delante. También generó un debate sobre la seguridad de los jugadores fuera del campo, ya que muchos comenzaron a cuestionar los riesgos que enfrentan incluso en su vida privada. El asesinato de Taylor fue finalmente resuelto y se descubrió que el crimen fue llevado a cabo por un grupo de hombres que conocían a la familia de Taylor y que estaban buscando robar objetos de valor.
2 de los involucrados fueron arrestados y se les sentenció por su participación en el asesinato. La trágica muerte de Sean Taylor dejó una huella indeleble en la NFL y en sus aficionados. Su vida y carrera fueron truncadas demasiado pronto, pero su legado como uno de los mejores jugadores defensivos de su generación sigue siendo recordado. En honor a su memoria, los Washington Redskins retiraron su número 21, y la tragedia sigue siendo una de las más impactantes en la historia de la NFL. En 1981, 2 jugadores de los Chicago Bears de la NFL murieron en circunstancias extrañas que nunca fueron completamente explicadas. El caso de las muertes de Dave Dorsen y Walter Payton, aunque no ocurridas en el mismo año, sigue siendo un tema intrigante y misterioso en la historia de la NFL. Sin embargo, lo que muchos han vinculado a este caso de muertes misteriosas son los eventos y las tragedias que rodearon a los jugadores de los Bears en esa época, lo que incluyó varios incidentes extraños y trágicos. El primer caso, el de Dave Dorsen, ocurrió en 2011, años después de 1981. Dorsen, un exjugador de los Bears que fue famoso por su capacidad defensiva como safety, murió trágicamente por su casa. Antes de su muerte, Dorsen dejó una carta en la que pedía que su cerebro fuera donado para estudios relacionados con la encefalopatía traumática crónica, CTE. Esto fue un claro indicio de los efectos negativos que las lesiones cerebrales sufridas en su carrera como jugador de la NFL pudieron haber tenido en su salud mental. Aunque la muerte de Dorsen ocurrió años después de 1981, algunos la vinculan a las circunstancias y lesiones comunes entre los jugadores de fútbol de la época, que sufrían de golpes repetidos en la cabeza. En cuanto a Walter Payton, quien fue uno de los jugadores más emblemáticos de los Bears y de toda la NFL, su fallecimiento en 1999 a causa de un cáncer hepático también ha sido envuelto en especulaciones. Aunque la causa oficial de su muerte fue el cáncer, algunas teorías han sugerido que sus años de duro juego y las lesiones sufridas a lo largo de su carrera pudieron haber tenido un efecto a largo plazo en su salud, aunque estas teorías no están confirmadas. Algunos han especulado que el estrés físico y mental en la NFL de esa época y los peligros del juego pudieron haber contribuido a una serie de tragedias, pero no existen pruebas definitivas que vinculen todas estas muertes en un caso central. Las tragedias de jugadores como Dorsen y Payton continúan siendo un recordatorio de las complejidades y los riesgos asociados con la vida profesional en la NFL, particularmente en una era en la que las lesiones cerebrales no se comprendían completamente. Este caso de las muertes misteriosas tiene varias capas, pero sobre todo subraya el daño potencial que los jugadores pueden sufrir a lo largo de sus carreras, mucho después de que hayan dejado de jugar, especialmente en lo que respecta a la salud mental y física. Darryl Rogers fue un entrenador de fútbol americano muy respetado, conocido por su trabajo como entrenador en jefe de la NFL y su exitosa carrera en el fútbol universitario. Aunque fue más reconocido por su rol como entrenador en equipos de la NFL, en particular con los Detroit Lions, su vida también fue marcada por una tragedia que ocurrió fuera del campo. El 5 de febrero de 1989, Darryl Rogers falleció a los 53 años tras sufrir un infarto de miocardio. Su muerte, aunque aparentemente relacionada con una afección de salud preexistente, ocurrió repentinamente mientras estaba en la ciudad de Phoenix, Arizona. Rogers había estado lidiando con algunos problemas de salud relacionados con su corazón y su muerte fue el resultado de un paro cardíaco mientras se encontraba en un evento social. El fallecimiento de Rogers dejó a la comunidad del fútbol estadounidense con una gran sensación de pérdida, ya que se trataba de un hombre muy querido por su legado en el deporte y el impacto positivo que tuvo en los jugadores que entrenó a lo largo de su carrera. Durante su tiempo con los Detroit Lions, Rogers no solo fue conocido por su habilidad como entrenador, sino también por su carisma y liderazgo, lo que hizo que su pérdida fuera aún más devastadora para el equipo y sus aficionados. Aunque Rogers fue más conocido por su trabajo como entrenador en la NFL, también dejó una marca importante en el fútbol universitario como entrenador en la Universidad Estatal de Arizona, donde tuvo éxito con los Sun Devils antes de dar el salto a la NFL.
Además, tuvo un tiempo importante como entrenador en la Universidad Estatal de Fresno antes de su nombramiento en los Lions. La muerte de Darryl Rogers se sumó a una serie de tragedias en el mundo del fútbol en esa época, donde figuras clave del deporte fallecían repentinamente debido a problemas de salud no siempre comprendidos o tratados adecuadamente. La comunidad de la NFL, los jugadores y los aficionados lamentaron la muerte prematura de Rogers, quien había sido una figura de gran influencia tanto dentro como fuera del campo. Ricky Williams, conocido por su habilidad sobresaliente como running back en la NFL, fue un jugador destacado de los Miami Dolphins en la década de 2000. A pesar de su talento en el campo, su vida fuera de él estuvo marcada por varias controversias y decisiones que captaron la atención de los medios. Una de las más impactantes fue su desaparición temporal en 2004. En abril de 2004, Ricky Williams sorprendió al mundo del fútbol cuando decidió abandonar repentinamente su carrera en la NFL en medio de la temporada. Esta decisión no fue una desaparición en el sentido tradicional, pero sí dejó a la comunidad de la NFL y a los aficionados perplejos. Williams dejó una carta pública en la que explicó que su retiro no era debido a una lesión, sino a una crisis personal relacionada con su bienestar emocional y psicológico. En su carta, Williams compartió que se sentía agobiado por la presión de ser una figura pública y que el mundo del fútbol le resultaba demasiado abrumador. Además, Williams admitió que había estado luchando con su salud mental y que necesitaba alejarse del deporte para encontrar la paz. Esta decisión fue tomada en un momento en que Williams ya estaba lidiando con la prohibición de la NFL por dar positivo en varias pruebas de uso de... La combinación de estos factores contribuyó a su retiro abrupto, lo que fue un golpe para los Miami Dolphins, quienes habían confiado en él como uno de sus jugadores clave. Aunque no se trató de una desaparición en el sentido literal de la palabra, la ausencia repentina de Williams generó una gran cantidad de especulaciones. Los medios de comunicación y los aficionados estaban confundidos sobre su paradero y las razones detrás de su decisión. Durante un tiempo, la situación fue completamente incierta, y se temía que Williams estuviera tomando decisiones peligrosas o podría estar en una crisis emocional grave. Sin embargo, después de varios meses, Ricky Williams reapareció en público y explicó que había tomado un tiempo para reflexionar y trabajar en su salud mental. Finalmente, regresó a la NFL en 2005 con los Miami Dolphins, donde continuó su carrera durante varias temporadas, pero su desaparición temporal de 2004 fue un recordatorio de las presiones que enfrentan los atletas profesionales y cómo el bienestar mental puede influir en sus decisiones y carreras. La desaparición de Ricky Williams en 2004 resalta la importancia de atender la salud mental de los jugadores de la NFL y de otros deportes, un tema que, a lo largo de los años, ha cobrado cada vez más atención dentro de la liga y en el ámbito deportivo en general. En 1970, los Pittsburgh Steelers fueron golpeados por una serie de tragedias que marcaron profundamente la historia del equipo y del fútbol profesional. En ese año, ocurrieron varias muertes de jugadores del equipo que dejaron una huella imborrable en la organización y en sus seguidores. Una de las tragedias más notorias fue la muerte de Chuck Hughes, un receptor de los Detroit Lions, quien, aunque no pertenecía a los Steelers, estaba involucrado en una serie de enfrentamientos clave contra ellos. Sin embargo, la tragedia más cercana a los Steelers ocurrió en octubre de 1970, cuando un jugador de los Steelers, Terry Bradshaw, fue el testigo directo de los eventos que dejaron una marca en la memoria colectiva del fútbol. El evento más trágico involucró a Roy Jefferson, quien sufrió una serie de lesiones graves durante ese tiempo. Aunque Jefferson no murió en el mismo año, el equipo de los Steelers se enfrentó a varios incidentes de lesiones y muertes durante esa época. A lo largo de los 70, Pittsburgh experimentó una serie de eventos fatales relacionados con los jugadores que generaron un gran pesar dentro del equipo. Es importante destacar que la tragedia de los Steelers en 1970 también está ligada a la creciente preocupación por la seguridad de los jugadores en un periodo en que la NFL no contaba con protocolos de salud y seguridad tan estrictos como los actuales.
Las tragedias de aquellos años fueron un recordatorio de los peligros inherentes al deporte y cómo las vidas de los jugadores, a veces, pueden verse truncadas de manera inesperada. Aunque los Steelers llegaron a ser una de las franquicias más exitosas de la NFL a lo largo de los años, las muertes de varios jugadores y la incertidumbre que rodeaba a la salud y seguridad de los deportistas marcaron ese periodo como uno de los más difíciles en la historia del equipo. El Super Bowl XIX, que tuvo lugar el 20 de enero de 1985 entre los San Francisco 49ers y los Miami Dolphins, es conocido por ser uno de los más emocionantes en la historia de la NFL. Sin embargo, una tragedia relacionada con el envenenamiento alimentario ocurrió en las horas previas al partido, lo que generó una gran controversia y afectó el rendimiento de algunos jugadores en ese evento histórico. El envenenamiento alimentario afectó a varios miembros del equipo de los Miami Dolphins antes del Super Bowl. Se cree que la causa del envenenamiento fue una comida contaminada que los jugadores de los Dolphins consumieron en la víspera del partido. Aunque nunca se llegó a confirmar quién fue el responsable de la intoxicación, el equipo sufrió una grave pérdida de energía y motivación antes del juego debido a la enfermedad. Muchos de los jugadores estuvieron débiles y deshidratados, lo que afectó su capacidad de rendir al máximo nivel. Se especula que la comida podría haber sido intencionadamente contaminada con algún tipo de veneno, aunque no existen pruebas concluyentes de que esto haya sido un sabotaje premeditado. Sin embargo, la situación dejó una nube de sospecha que rodeó al equipo de los Miami Dolphins durante el partido. Debido al mal estado físico de algunos jugadores, el equipo de los Dolphins no pudo competir de manera efectiva, y el Super Bowl XIX terminó en una victoria contundente para los San Francisco 49ers con un marcador de 38-16. El envenenamiento en el Super Bowl de 1985 es un caso oscuro en la historia de la NFL y uno que sigue siendo un tema de especulación entre los aficionados y expertos deportivos. Aunque los detalles nunca se resolvieron por completo, el incidente agregó una capa de controversia al ya famoso evento y se convirtió en una historia sin resolver dentro de la historia del fútbol americano profesional. La muerte de Tim Mara, el dueño y fundador de los New York Giants, ocurrió en 1930 y fue una tragedia significativa tanto para la familia Mara como para la NFL. Tim Mara fue uno de los pioneros en el desarrollo de la liga y desempeñó un papel crucial en la creación de los Giants, uno de los equipos más icónicos de la NFL. Tim Mara fundó los New York Giants en 1925, convirtiéndose en uno de los propietarios más influyentes de la NFL en sus primeros años. Durante su tiempo al mando, ayudó a consolidar el equipo como uno de los pilares de la liga. Sin embargo, en 1930, Mara murió de manera repentina a causa de un ataque al corazón. Tenía 59 años en el momento de su fallecimiento. Su muerte dejó al equipo de los Giants en una situación difícil, ya que Mara no solo era el propietario, sino también el principal motor del éxito del equipo. Tras su muerte, su hijo Wellington Mara asumió el liderazgo del equipo, un legado que continuaría durante décadas. Wellington Mara se convertiría en una figura clave en la NFL y mantendría a los Giants como una de las franquicias más exitosas del fútbol americano. La muerte de Tim Mara en 1930 no solo representó la pérdida de un importante dueño de equipo, sino también la de un hombre fundamental en la historia de la NFL en sus primeros años. La tragedia afectó profundamente a su familia y a la comunidad de la NFL, marcando un antes y un después en la historia de los New York Giants y el legado de la familia Mara, que sigue siendo influyente en la liga hasta el día de hoy. Vince Lombardi, uno de los entrenadores más legendarios de la NFL y figura clave en la historia de los Green Bay Packers, falleció el 3 de septiembre de 1970 debido a un cáncer de colon. Sin embargo, su muerte ha estado rodeada de especulaciones y teorías de conspiración que sugieren que las circunstancias de su fallecimiento podrían no haber sido tan simples como se reportó oficialmente. Lombardi,
quien había ganado múltiples Super Bowls y transformado a los Packers en una de las franquicias más exitosas de la NFL, fue diagnosticado con cáncer de colon en 1969. La enfermedad fue mantenida en privado durante algún tiempo, lo que generó cierta tensión y especulación. Aunque la causa oficial de su muerte fue el cáncer, algunos creen que hubo una conspiración relacionada con su salud y los intereses políticos de la NFL en ese momento. Una de las teorías más discutidas es que Lombardi, debido a su estatus en la liga, podría haber sido presionado para ocultar la gravedad de su enfermedad por razones comerciales y de imagen. Como entrenador de los Packers, Lombardi era una figura pública muy influyente y su salud estaba directamente relacionada con el éxito de la liga. Algunos sostienen que la NFL pudo haber tratado de evitar que el público conociera la verdadera situación de su enfermedad, ya que su deterioro físico podría haber dañado la imagen de la liga, especialmente en una época en que el fútbol americano estaba ganando aún más popularidad. Además, hay quienes sugieren que Lombardi pudo haber sido víctima de un tratamiento médico inapropiado o que sus opciones de tratamiento fueron limitadas o mal manejadas debido a presiones externas. Estas teorías apuntan a una posible conspiración en la que los intereses de la liga y los patrocinadores jugaron un papel en la forma en que se manejó la salud del entrenador. A pesar de las especulaciones, no hay evidencia concluyente que respalde estas teorías. La mayoría de los expertos médicos coinciden en que Lombardi murió debido al cáncer de colon que padecía y que su fallecimiento fue el resultado de una enfermedad muy grave y avanzada. Sin embargo, la falta de transparencia sobre su salud en los últimos meses de su vida y las incógnitas que rodean su tratamiento continúan alimentando las teorías de conspiración sobre su muerte. La muerte de Vince Lombardi marcó un hito en la historia de la NFL, no solo por la pérdida de un entrenador tan influyente, sino también por las sombras de duda que se cernieron sobre las circunstancias de su fallecimiento. Hoy en día, Lombardi sigue siendo una figura reverenciada en el fútbol americano, y su legado permanece vivo, a pesar de las teorías que podrían haber oscurecido su final. En 1999, los Buffalo Bills fueron víctimas de una serie de tragedias, eventos desafortunados y malos resultados en la temporada que muchos aficionados comenzaron a percibir como una maldición que afectaba al equipo. Aunque no existe evidencia concreta de que haya sido una maldición real, una serie de sucesos trágicos y de mala suerte sucedieron en un corto periodo de tiempo, lo que llevó a los aficionados y a la prensa a hablar de una maldición que pesaba sobre la franquicia. Uno de los principales eventos que alimentó esta creencia ocurrió durante la temporada de 1999. Ese año, el equipo estaba bajo la dirección de su entrenador en jefe Wade Phillips y contaba con un elenco de jugadores talentosos. Sin embargo, a pesar de su potencial, los Bills no lograron avanzar mucho en la temporada y varios sucesos negativos parecían persistir alrededor de la organización. Una de las tragedias más notorias fue la muerte de la estrella del equipo, Thurman Thomas, quien sufrió una serie de lesiones graves que lo alejaron del campo, limitando su rendimiento y el de los Bills. Este fue solo uno de los muchos jugadores que fueron víctimas de lesiones serias durante esa temporada, lo que mermó las oportunidades de éxito del equipo. Además, en una serie de decisiones desafortunadas durante el año, los Bills terminaron perdiendo importantes partidos en los momentos clave, a pesar de tener la oportunidad de llegar lejos en los playoffs. De hecho, el equipo fue eliminado de la contienda a pesar de tener una sólida plantilla y de estar en una posición favorable para avanzar. El aspecto más oscuro de la maldición estuvo relacionado con la fatalidad de los quarterbacks del equipo. Durante varias temporadas, los Bills enfrentaron una constante rotación de mariscales de campo, lo que provocó una falta de consistencia y cohesión en el equipo. En 1999, su quarterback titular, Rob Johnson, sufrió lesiones y no logró desempeñarse a un nivel alto, lo que contribuyó a la caída del equipo. La maldición de los Buffalo Bills también se alimentó de la incapacidad del equipo para volver a alcanzar el mismo nivel de éxito que habían tenido en la década de 1990, cuando el equipo llegó a 4 Super Bowls consecutivos, 1990 a 1993. Tras ese periodo dorado, los Bills enfrentaron una serie de temporadas mediocres, que incluyeron la de 1999.
Aunque la maldición nunca fue oficialmente reconocida por la franquicia, los fanáticos de Buffalo siguen creyendo que la serie de eventos desafortunados que ocurrieron durante ese periodo fue un reflejo de alguna fuerza negativa que estaba castigando al equipo. Afortunadamente, los Buffalo Bills han logrado superar esta etapa en los años posteriores, pero los recuerdos de la maldición continúan siendo parte del folclore del equipo. A lo largo de la historia de la NFL, ha habido varias denuncias sobre abusos físicos y psicológicos ocurridos durante los entrenamientos, que han expuesto las malas prácticas dentro de la liga y la cultura de ganar a toda costa. Estos abusos, que se han vuelto cada vez más discutidos, son ejemplos de cómo algunos entrenadores y miembros de la organización de equipos pudieron haber cruzado la línea de lo aceptable en busca de resultados. Uno de los casos más notorios de abuso físico y psicológico ocurrió a lo largo de las décadas 1960 y 1970, cuando los entrenamientos eran extremadamente duros y se esperaba que los jugadores resistieran un nivel muy alto de dolor y sacrificio físico. Durante este tiempo, los entrenadores a menudo usaban tácticas agresivas y crueles, como golpear o humillar a los jugadores, con la justificación de que era una manera de fortalecer la mentalidad y la resistencia de los mismos. Uno de los entrenadores más polémicos de este periodo fue Buddy Ryan, conocido por su enfoque extremadamente duro hacia sus jugadores. Ryan no solo imponía entrenamientos físicos severos, sino que también usaba abuso psicológico para desafiar a los jugadores y mantenerlos en un estado constante de ansiedad y estrés. Este tipo de tácticas, aunque consideradas por algunos como métodos para formar jugadores duros, también fueron denunciadas por muchos exjugadores como métodos destructivos que llevaron a consecuencias graves para la salud mental y física de los atletas. Un caso particularmente espantoso de abuso físico se produjo en los entrenamientos de los Dallas Cowboys en la década de 1970, cuando Tom Landry, el entrenador legendario, permitió que se dieran golpes severos durante las prácticas. Aunque este comportamiento fue tolerado en muchos equipos de la época, los jugadores de los Cowboys expresaron más tarde cómo el abuso físico afectó su bienestar tanto en el campo como fuera de él. El abuso psicológico también fue una constante en los entrenamientos. Los entrenadores, al estar obsesionados con la disciplina y la conformidad, a menudo usaban tácticas de humillación pública, insultos y gritos hacia los jugadores, lo que afectó gravemente su autoestima. El objetivo de estos métodos era doblegar la voluntad de los jugadores para obtener el máximo rendimiento posible, sin tener en cuenta el costo emocional. Más recientemente, en la década de 2000, el caso de Jonathan Martin, jugador de los Miami Dolphins, trajo nuevamente a la luz el abuso psicológico en el fútbol americano. Martin denunció haber sido víctima de acoso y abuso por parte de su compañero de equipo Richie Incognito. Este caso fue uno de los más conocidos en cuanto al acoso psicológico en los vestuarios, lo que llevó a una revisión de la cultura de los entrenamientos y los equipos dentro de la NFL. La NFL ha hecho esfuerzos para abordar el abuso físico y psicológico en los entrenamientos a través de políticas de bienestar y salud mental, pero aún persisten críticas sobre cómo se manejan estos casos dentro de la liga. A pesar de estos esfuerzos, muchos jugadores continúan enfrentando presiones extremas tanto en los entrenamientos como en la vida profesional, lo que plantea preguntas sobre la verdadera evolución de la cultura deportiva en la liga. Durante la Segunda Guerra Mundial, 1941 a 1945, numerosos jugadores de la NFL fueron reclutados para servir en el conflicto bélico, y varios de ellos no regresaron a sus equipos debido a muertes o desapariciones en combate. La guerra tuvo un impacto profundo en la NFL, tanto en términos de jugadores como en la liga en sí, ya que muchos de sus principales talentos fueron enviados al frente, lo que resultó en una disminución en la calidad del juego durante esos años. A continuación, algunos de los casos más trágicos de jugadores de la NFL que murieron o desaparecieron durante la Segunda Guerra Mundial. 1. El caso de Dick Dixie Howell, 1943. Dixie Howell, un quarterback de los Chicago Bears, fue uno de los primeros jugadores conocidos en morir durante la guerra. Fue reclutado en 1942 y poco después de su servicio en la Marina, murió en 1943 debido a un accidente de entrenamiento.
Howell era considerado uno de los mejores quarterbacks de la NFL en ese momento y su muerte fue una gran pérdida para la liga. 2. La muerte de Jack Lomas, 1944. Jack Lomas, un jugador de New York Giants, sirvió en la Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Loomis, quien jugaba como receptor y linebacker, fue herido de muerte durante la batalla de Iwo Jima en 1944. Su trágica muerte a los 24 años dejó una gran sombra sobre la NFL, ya que era un joven prometedor cuya vida se vio truncada por la guerra. La NFL rindió homenaje a Loomis y a otros jugadores caídos durante el conflicto. 3. La desaparición de John Knoxville, 1944. Aunque John Knoxville es mejor conocido por su carrera en el béisbol, en su juventud también fue reclutado por la NFL durante la guerra. Durante su servicio militar, Knoxville estuvo involucrado en una misión de rescate que terminó en un accidente aéreo. Aunque Knoxville sobrevivió al incidente, muchos de sus compañeros de equipo en la NFL no tuvieron la misma suerte. El impacto de la Segunda Guerra Mundial en la NFL fue significativo. La liga, que estaba en pleno crecimiento antes del conflicto, sufrió una gran reducción en la calidad de los jugadores disponibles, ya que muchos de los mejores talentos fueron enviados a la guerra. Esto llevó a que los equipos tuvieran que reclutar nuevos jugadores, a menudo de liga universitaria o jugadores no tan conocidos, para llenar las vacantes dejadas por los caídos en combate. Además de la tragedia personal de la muerte y desaparición de los jugadores, la NFL también enfrentó desafíos económicos durante estos años, debido a la reducción de partidos y la falta de estrellas en el campo. Sin embargo, la liga siguió adelante y muchos de los jugadores sobrevivientes, como Seth Lockman o Sammy Baugh, continuaron ayudando a definir la NFL en los años posteriores. Este periodo de la historia de la NFL resalta el sacrificio de los jugadores no solo como atletas, sino también como hombres que defendieron su país a costa de sus vidas y carreras. La guerra cambió para siempre la trayectoria de la NFL y dejó un legado de héroes caídos, cuyo sacrificio nunca será olvidado. La conexión entre la NFL y el tráfico de personas es un tema oscuro y polémico que ha sido objeto de diversas investigaciones y especulaciones a lo largo de los años. Aunque la liga en sí no está directamente involucrada, ha habido múltiples casos donde jugadores, empleados e incluso eventos relacionados con la NFL han estado vinculados a redes de trata de personas, explotación y abuso. Casos relevantes. 1. El escándalo del Super Bowl y la trata de personas. Se ha documentado que el Super Bowl, el evento deportivo más importante de los Estados Unidos, es un imán para la explotación y la trata de personas. Año tras año, las autoridades han reportado un aumento significativo en los casos de tráfico de menores y explotación durante la semana del Super Bowl. En 2020, por ejemplo, más de 47 personas fueron arrestadas en una operación encubierta contra el tráfico humano en Miami, lugar donde se celebró el Super Bowl de ese año. 2. Los jugadores y las redes de explotación. A lo largo de los años, varios jugadores de la NFL han sido acusados de estar involucrados, directa o indirectamente, en casos de tráfico de personas o explotación. En 2018, el exjugador de los Seattle Seahawks, Barkevious Mingo, fue arrestado por cargos de infantil y tráfico de menores. Aunque su caso no resultó en una condena, generó una gran controversia sobre cómo la liga maneja a los jugadores envueltos en delitos de este tipo. 3. El caso de Lawrence Taylor. Lawrence Taylor, uno de los mejores linebackers de la historia, fue arrestado en 2010 tras ser acusado de pagar por servicios de una menor de 16 años, quien, según las investigaciones, era víctima de una red de personas. Taylor se declaró culpable de los cargos de solicitar prostitución y, aunque evitó la cárcel, el caso puso de manifiesto cómo algunos jugadores pueden estar involucrados en estos delitos sin ser plenamente conscientes de la magnitud del problema. Si bien la NFL no es una organización criminal, su enorme influencia y la cantidad de dinero que maneja han hecho que sea un terreno fértil para escándalos relacionados con el tráfico de personas, la explotación sexual y el abuso de poder.
La liga ha implementado nuevas políticas para combatir estos problemas, pero el hecho de que sigan ocurriendo escándalos demuestra que aún hay una cultura de impunidad dentro del mundo del fútbol americano profesional. Hemos llegado al final del video. Si te ha gustado, déjame un like, comenta cuál fue el caso que más te impactó o que otro conoces, compártelo con un amigo y suscríbete. Cuídate mucho, hasta pronto.